Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda del Puente del Cuervo. Cuenta la leyenda que allá por el año de 1593, a espaldas del colegio de los jesuitas, llamado entonces Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, en lo que hoy es la tercera calle de la República de Colombia, vivía un hombre llamado Rodrigo de Ballesteros. Don Rodrigo fue capitán de arcabuceros de los ejércitos reales y luego de haber sido herido en España en la famosa batalla de San Quintín de 1557, fue premiado muchos años después por el poderoso rey Felipe II con el retiro del servicio y enviado a estas ricas y codiciadas tierras a una encomienda cerca de la zona de Azcapotzalco. Déjame decirte que la encomienda era un sistema en el que a los españoles, llamados encomenderos, se les concedían indígenas que les debían dar tributo y trabajar para ellos. A cambio, los nobles encomenderos debían proteger y evangelizar a los indígenas. Este sistema, que se basó en la figura de los señores feudales de la época medieval, fue introducido por Hernán Cortés. Aunque legalmente existían obligaciones de protección y buen trato, el sistema se basó en la explotación y el maltrato, lo que ocasionó una alta mortalidad entre los indígenas, especialmente en las zonas de minería y trabajo forzado. Rodrigo de Ballesteros era uno de estos nobles encomenderos. Además, era un hombre que podríamos calificar como singular, por decirlo de manera amable, pues en tanto que su casa era una de las más bellas y lujosas del centro de la ciudad, que tenía múltiples sirvientes vestidos con libreas o uniformes dorados y que en el servicio de su mesa se ocupaban ricas vajillas de reluciente plata, él en su persona era una cosa muy diferente, ya que parecía casi un mendigo por su traje raído y además era un tipo mugroso que despedía un muy mal olor debido a su repugnante desaseo. No se le conoció por largos años más que un capellar, una especie de manto de damasco que le podía cubrir hasta la cabeza, de tono aplomado, en el que se superponían unas manchas sobre otras. Algunas manchas eran de colores inciertos, entre aplomado y verde a trechos, y otras de todos los colores del arco iris, las cuales hacían del matusalénico capellar una especie de animadísima paleta. Sobre esta sucia paleta lucía grotescamente una imagen de la Cruz de Santiago. Para que no te quedes con la duda, déjame decirte rápidamente que la Cruz de Santiago es una cruz latina de color rojo, color que según la tradición simboliza la sangre derramada por el apóstol Santiago durante su martirio en Jerusalén, pero también la vertida por las tropas cristianas en defensa de la fe. La Cruz de Santiago es una cruz con una forma de espada. En sus brazos podemos encontrar la flor de lis que simboliza la espiritualidad, la nobleza y la iluminación. Este símbolo no es solo decorativo, ya que representa la unión entre la fe cristiana y el espíritu de los antiguos caballeros. Pero volviendo a don Rodrigo, su aspecto físico no podía contrastar más con su presunta nobleza y espiritualidad. Era de complexión gruesa y de baja estatura, de voz rasposa, estentórea y desagradable. Padecía de una especie de estrabismo, y quienes lo conocían, para vengarse de sus injurias, decían que tenía un ojo mirando para el sur y el otro para el norte. Era un viejo agrio que rozaba los 70 años. También era enemigo de los niños, a quienes maltrataba siempre y que huían a su paso. Por si todo eso no bastara, don Rodrigo se mostraba antipático a cuantos le trataban, debido a su aspereza, a su mezquindad y a sus excentricidades. Con todo y que se decía fiel seguidor del apóstol Santiago, se le acusaba de mantener íntimas y sospechosas amistades con gente de mal vivir. Jamás asistía a misa, y como hacía gala de ello en aquellos tiempos de creencia, muchos estaban escandalizados por su comportamiento y acabaron por llamarle el excomulgado. Gustaba mucho de los animales y su casa estaba convertida en una especie de arca de Noé. Hablaba con los animales como si le entendieran, y las gentes decían, ya que son capaces de creerlo todo, que hasta él mismo comprendía el lenguaje de los animales. Pero su animal favorito, su consentido, era un cuervo, tan feo como el pecado,
o tal vez más, y tan negro como la noche más tenebrosa. Este cuervo gozaba de grandes privilegios, pues podía impunemente ensuciar y maltratar todo en la casa de don Rodrigo, quien montaba en cólera cuando alguno quería castigar o infligir el menor maltrato al diablo, que así era como había bautizado a su cuervo. Por eso, el nombre del diablo resonaba con amor a todas horas y en todo momento en la casa de Rodrigo de Ballesteros. Los sirvientes, para disculparse por si habían cometido algún error o fechoría, y para aplacar la ira de don Rodrigo, no tenían otra cosa que decir: «Señor, esto lo hizo el diablo». Con esa excusa, sabían que podían serenar la furia del infame encomendero, quien les respondía con una sonrisa horrible y maligna: «Pues si lo hizo el diablo, está bien hecho». Tanto oír el nombre del diablo y con tanta aprobación, tanto ver las malas costumbres de don Rodrigo, que era un viejo libertino cuyas hazañas por respeto no te puedo detallar, resulta lógico que fue formándose una reputación nada envidiable, pues nadie podría simpatizar con quien tuviera tan íntimas amistades con el diablo. La antipatía que todos los del vecindario sentían por el viejo encomendero llegó a tope cuando este y su cuervo desaparecieron, como por arte de magia, o mejor dicho, de un hechizo. Ni por mar ni por tierra se les pudo encontrar jamás. Lo que sí se halló fue un Cristo manchado de sangre y muchas plumas del cuervo, también manchadas de sangre, a sus pies. ¿Qué significaba aquello? El misterio más inexplicable envolvió siempre esa doble desaparición. Por supuesto, muchos especuló sobre tan lúgubre acontecimiento. La voz popular no tardó en sacar sus propias conclusiones. El diablo y don Rodrigo azotaron al Cristo, y por tan abominable pecado, ambos se han ido derechito al infierno, donde continúan a tizonazos las conversaciones que tenían acá, en la tierra. Es fácil comprender que, luego de tan horripilantes sucesos, nadie quiso ni regalada la casa de don Rodrigo, por muy lujosa que estuviera, y que todos los sirvientes hubieran huido aterrados. Con el tiempo, el polvo formó una espesa capa sobre las mesas y los muebles de tapicería. Hasta la vajilla de plata, en la que el cuervo, o sea el diablo, comió junto a don Rodrigo, quedó intacta como si estuviera en un museo. La casa se convirtió en una especie de fósil, enterrado entre las otras casas del barrio. Y el pavor fue tanto que las viviendas vecinas también fueron desocupadas. Se llegó a decir que en aquella casa maldita ocurrían sucesos macabros y espeluznantes. Luego de un año, el cuervo maldito se apareció en un pequeño puente que había en la tercera calle de la República de Colombia, donde estaba ubicada la casa de don Rodrigo. Los graznidos del ave eran siniestros y sobrecogedores. Cuando pasaba algún rondín cerca de él, volaba hasta el balcón de la casa abandonada y allí continuaba su tonada infernal dando horripilantes graznidos. De manera tétrica y lenta llegaban las 12 de la noche y el cuervo desaparecía. Con el paso de los años y hasta nuestros días, se dice que en las noches oscuras y lluviosas, cuando crujen las vidrieras azotadas por el viento y éste se queja como un ser doliente, en las hendiduras y en los estrechos pasillos, a la luz intensa de los relámpagos, aparece un esqueleto que, riendo de un modo que no da risa sino pavor, acaricia a un cuervo con las desnudas falanges de unas manos sin carne y sin tendones, y que luego produce un infernal castañeteo que, oído a lo lejos y entre los truenos, hace llorar a los niños, quienes buscan, para esconderse, el abrigo bendito del maternal seno. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.